Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias, Gerardo, por tu tiempo. Gerardo Pérez Muñoz, para compartir con nosotros en este día del sábado 19 de octubre, 17 horas con 10 minutos. Compartir con nosotros tan relevante tema en torno al decálogo ambiental entre la realidad y las buenas intenciones. Esto derivado de un artículo que Gerardo nos hizo llegar como cada semana de su autoría, donde expone la urgente necesidad de seguir participando activamente en la toma de decisiones en una esfera tan relevante como es el medio ambiente complejo, que exige ser abordado desde esa complejidad, al menos así lo consideramos nosotros, por múltiples variables, y que sin duda es necesario abordarlo con ese enfoque local y regional. Adelante, Gerardo Pérez, gracias por tu tiempo y te escuchamos, por favor. Pues primeramente, gracias a ti, gracias por la invitación. Y efectivamente a mí me parece que es un tema relevante, particularmente como una preocupación no solo de México a nivel mundial. La cuestión medioambiental está en uno de las prioridades, yo diría de las 4 o 5 prioridades mundiales, que tienen mucho que ver con fundamentalmente si podemos seguir viviendo como especie o no, que esta en realidad es eh, la gran pregunta que hay en relación a esto, de acuerdo, y se desprende de acuerdo al informe del panel intergubernamental de científicos, y que bueno, el tiempo nos está alcanzando hacia el 2030. Esto por una parte, y por la otra, hay que recordar que el día lunes inicia la conferencia de las partes sobre biodiversidad en Colombia, en donde se va a analizar precisamente, y esto hay que enlazarlo con el informe que acaba de dar Planeta Vivo 2024, con el informe que da Planeta Vivo, y es aterrador lo que está pasando en términos de la pérdida consistente de biodiversidad en América Latina. Es más o menos entre el 73 y el 80% en un lapso de 50 años. Entonces, a mí me parece que son temas que hay que abordar seriamente y urgentemente, y que veo que en términos generales pues no se le está dando en la llamada sociedad civil, ni mucho menos en la élite política, la importancia que estas temáticas tienen. De ahí, bueno, surgió la idea, junto con el decálogo que presentó la actual secretaria de Medio Ambiente, de escribir este artículo. Este artículo lo podría definir en 4 partes, con otros que ya he escrito sobre esto. Una parte tiene que ver con estas buenas intenciones seccionales que hay. Yo parto de una premisa básica. La política ambiental de Andrés Manuel López Obrador fue el dejar hacer, dejar pasar. Es decir, fue un sexenio prácticamente perdido en ese terreno. Se me puede contradecir en función del número de áreas naturales protegidas. Solo que hay que verlo también desde otra óptica o desde otra perspectiva. Solo se le dedican 10 pesos por hectárea a estas zonas o reservas ecológicas, que es una cantidad insuficiente. Entonces, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la política ecológica, y esto está ligado a una cuestión que a mí me parece, para 2 cuestiones que me parecen vitales, que no
se les da la importancia adecuada. El programa presupuesto que hay para medio ambiente, tanto de este año como el presupuesto 2025, y fundamentalmente qué tanto este presupuesto realmente corresponde o puede, lo podemos empatar con lo que dice el artículo 4 constitucional en términos de tener un medio ambiente sano. Y al hablar del medio ambiente sano hay que ver la salud de la naturaleza por una parte, y hay que ligarlo también a que ya hay un número cada vez más creciente de enfermedades medioambientales. Inclusive ya hay una rama de la psicología que estudia lo que ellos hoy están llamando el estrés ecológico. Entonces, tiene que ver con la cuestión presupuestal y tiene que ver qué tanto se cumple uno nuestro derecho a un medio ambiente sano. Estas serían las premisas de las que partí para escribir el artículo. Muy bien, Gerardo, gracias por los comentarios iniciales para estimular y detonar la participación de este artículo tan relevante. Gerardo, ¿cuál sería un elemento principal en el que nosotros desde Puebla podemos incidir para buscar hacia la búsqueda de nuevas áreas naturales protegidas, si se me permite decir, en uno de los conversatorios donde también ya participabas anteriormente, que esa es la tercera ocasión, nos platicaba sobre la necesidad de concientizar a la máxima casa de estudios poblana, la UAP, sobre la exigencia de establecer planes de estudios concretamente en torno al derecho ambiental frente a otros campos de estudio del derecho, laboral, fiscal, constitucional, pero el derecho ambiental. Pero concretamente en Puebla, Gerardo, ¿qué podríamos hacer nosotros para fomentar esa acción social colectiva a favor de nuestras áreas naturales, las actuales que no estén protegidas y buscar nuevas áreas? Mira, yo lo primero que hay que ver es, en términos metodológicos y conceptuales, ¿de dónde se parte? Si se parte nada más de lo que tenemos más cerca, de la problemática socioambiental más cerca, o la vemos también a una escala mayor que puede ser a nivel nacional, a nivel regional de América Latina o a nivel mundial. Vuelvo a insistir en una premisa ya irrefutable. El cambio climático, que tiene que ver con el sistema de producción, distribución y consumo, y fundamentalmente en términos de la sobreexplotación de la energía fósil, es mundial. No la vas a resolver solo en Puebla. Lo mismo sucede con la cuestión del agua. Pero en términos de lo que tú estás diciendo, te pongo un ejemplo muy concreto, muy claro. De acuerdo a CONACYT, según ellos, solamente podríamos registrar una zona de emergencia ambiental en Puebla, lo que desde mi perspectiva es a todas luces falso, porque no han explorado otra zona. Para ellos es la cuenca Libres Oriental, pero dejan fuera lo que pasa en la Sierra Norte con no hay prácticamente un lapso de tiempo largo sin que haya un derrame de petróleo o la extracción de fracking en la Sierra Norte. Y lo otro lo tienes en el lago de Valsequillo, otra zona, una región o microrregión también sumamente contaminada.
A eso hay que sumarle la contaminación en la presa de Necaxa, que ya hay hasta una recomendación de la CNDH, tanto al gobierno del estado como a los municipios de la cuenca de Necaxa. Y luego tienes también otra devastación ambiental en lo que podría ser la parte de Tehuacán, el valle de Tehuacán. Extracción de agua a manos llenas hoy, a, o en mano, muchos pozos, inclusive no registrados, de empresas chinas que están produciendo fundamentalmente o frutas o están produciendo también tubérculos para exportar, pero tienes ahí granjas avícolas que también están contaminando, etcétera. Luego tienes la cuestión de la tala, tienes también la cuestión, sin que se hayan cancelado hasta la fecha, tienes la minería a cielo abierto y la amenaza ya muy, muy concreta, y yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que esto también se lleve a cabo, la explotación de litio en Puebla. A todo lo anterior hay que agregarle la explotación que hay de Aguazotepec hacia Zacatlán, que ya tiene muchísimos años, del feldespato. ¿Este material para qué sirve? Bueno, te sirve para crear los vidrios de los carros, pero han explotado, han sobreexplotado y han contaminado ríos. Ya nada más queda el 1% del bosque de niebla en la Sierra Norte. Y en esa parte de la Sierra Norte tú tienes prácticamente 6 poliductos y oleoductos que vienen desde Texas, Tuxpan, atraviesan la Sierra Norte, y algunos van a Salamanca, otros van al Estado de México, en fin. Bueno, todo eso no está todavía muy mapeado, y luego tienes otro gasoducto hacia Tehuacán. Entonces, si vas sumando, no es uno, son varios ya. Tenemos afortunadamente 6 cuencas, más o menos 6 cuencas, que están sobreexplotadas y sobrecontaminadas. En el caso de la cuenca del Valle de Puebla, está ya a la mitad, de acuerdo a datos de la Conagua. Lo que implica entonces, o implicaría, si hubiera la voluntad política de decretar una moratoria por lo menos de 10 años de instalación de empresas en la parte central del estado, aquí en Puebla. Tienes el corredor Quetzalcóatl, donde está también el río Atoyac, que el río Atoyac, o la contaminación del río Atoyac, de acuerdo a lo que se llevó ante el Parlamento Latinoamericano del Agua, ha cobrado ya más de 30,000 vidas, tanto de la parte de Tlaxcala como de la parte de Puebla. Y entonces ya estás hablando no solamente de enfermedades, estás hablando ya de muertos. Y eso hay también, se puede ver, se está tipificado también como una omisión del Estado. El Estado no ha intervenido, y cuando hablo del Estado, hablo tanto del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y los municipios, tanto de Tlaxcala como de Puebla, para resolver esta grave problemática. Es algo que se tiene, está el segundo río más contaminado a nivel nacional, que es el Atoyac. El cuarto lo tienes en Izúcar de Matamoros, en Nejapa, en donde por años la Bacardí echaba sus desechos al río. Y bueno, sí podíamos continuar, y lo que estamos viendo es una devastación ambiental en el estado de Puebla,
en donde eventualmente se surgen algunos problemas. Tienes acá muy cerca Santa Rita, Tlahuapan, la explotación de agua por parte de la Nestlé. Bonafón, si bien ya no está ahí, sigue explotando. Entonces hay que verlo en una situación macro. Y tienes ya dos zonas metropolitanas de Puebla y Tlaxcala y lo que es Puebla Texmeluca. ¿Qué quiero decir con ello? Que se le ha privilegiado también el uso, eh, un uso a mí me parece ya abusivo del carro. ¿Qué te está generando esto? Contaminación del aire. ¿Qué te provoca esto? Dióxido de carbono, te provoca metano y eso repercute en la salud de los habitantes porque empiezan a tener o empezamos a tener problemas pulmonares o de bronquios. Entonces hay que verlo, por esto te digo metodológicamente, luego nos quedamos con nuestro problema muy casero, pero olvidamos que ya es una problemática a nivel nacional y una problemática mundial. Entonces se requieren soluciones macro, meso o en medio y soluciones micro. Y ahí creo que quienes han sido omisos han sido tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y ya ni se diga de los gobiernos municipales. Esto es lo que podría apuntar a lo que me preguntaste, Ernesto. Muy bien, sí, Gerardo, gracias, gracias por los comentarios. Se ha hablado en diversas ocasiones con el ingeniero Emanuel Bolaños Bautista sobre la pérdida de masa forestal en la Malinche, en la zona del Iztapopo también. En la Sierra Negra, en la Sierra Norte, en donde quiera. Se está perdiendo a pasos agigantados. Sí, sí, es una pérdida generalizada. ¿Qué tanta posibilidad hay, Gerardo, de que el pueblo como sujeto político y parte activa para que haya Estado, ya referías al Estado mexicano, qué tanto margen de maniobra hay ya en el sexenio federal del cual describes en tu artículo del decálogo ambiental? ¿Qué tanto margen hay para incidir realmente y que no sea una mera demagogia? Ya en el gobierno local que está próximo a iniciar en 15 de diciembre, también sería en ese sentido la misma pregunta, Gerardo. ¿Qué tanto margen de maniobra hay para que el pueblo incida realmente en políticas públicas, preferiblemente políticas de Estado con esa visión a largo plazo? Mira, yo soy pesimista. Si lo vemos por la parte de los dineros, y aquí recupero una frase muy celebrada de los priistas, el amor se demuestra en la nómina. Es decir, cuánto realmente le pones a los programas. Eso te va a dar una idea de cuáles son las prioridades gubernamentales y no solamente quedarse con el rollo. En el sexenio de Andrés Manuel, lo que se ha visto, ha habido una disminución sistemática al medio ambiente, al presupuesto medioambiental. Puedo poner un ejemplo. Hace un año, solamente con agua tenía 69,000 millones de pesos. Este año se le bajó a 62,000, 63,000 millones. Pero lo que hay que tomar en consideración es que el presupuesto total de Semarnat, en donde se ubican 8 dependencias, algunas de ellas llamadas desconcentradas, que este es otro factor que hay que analizar con mucho cuidado. Hablo, por ejemplo, de Profepa, de Conagua, etcétera. El presupuesto total son 70,000 millones de pesos. Hay un estudio
no de ahora, ya tiene tiempo, simplemente que demuestra que si queremos resolver el problema del agua en el territorio nacional, solo para el agua, se requieren 120,000 millones de pesos, prácticamente un poco menos del doble de todo lo que es Semarnat, durante ese presupuesto de 120,000 que serían constantes durante 10 años, lo que daría 1.2 billones de pesos. Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista. ¿En cuánto salió? El Tren Maya se presupuestó en un poco más de 200,000 millones de pesos. ¿En cuánto realmente va a salir? 555,000. Más del doble. Entonces, ahí sí hubo toda la capacidad del Estado para mover recursos y voluntades. Igualmente, ¿quiénes fueron en este año las dependencias que mayor presupuesto tuvieron? Aparte de los programas, la Sedena, Semar, obviamente salud, por obvias razones, pero si uno revisa ya el presupuesto, pues simplemente no te da con 70,000 millones de pesos para lo que piensa hacer la doctora Bárcena. Mínimamente debería de rondar el presupuesto del sector ambiental sobre 200,000 millones de pesos. Y viéndolo desde otra óptica, a mí me parece realmente el autosilencio o el silencio cómplice de mucha gente de Morena que no se atreven a decir esta problemática y los recursos que se requieren. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Hasta ahora se han pagado 1.3 billones de pesos del POBAPROA, que vamos a terminar de pagar hasta el 2070. Solo para este año está presupuestado el pago de 64,000 millones de pesos, casi igual que la Semarnat, cuando ese programa ya debería de ser cancelado o bien devuelto a los bancos para que le paguen a aquellos empresarios y banqueros que hicieron tranza, no a los ciudadanos. Otro ejemplo, este año está presupuestado 1.2 billones de pesos para el pago de la deuda pública. A cada mexicano nos toca poner 128,000 pesos para el pago de la deuda pública. Aparentemente no lo sentimos, no está tipificado como un impuesto especial para la deuda pública, pero va para la deuda pública. A lo cual hay que sumar la deuda de Comisión Federal, la deuda de Pemex, el rescate carretero que hizo Cedillo, el rescate azucarero, los rescates que se vienen dando, y te da una suma mayor a los 2 billones de pesos solo en pago de la deuda, de las deudas que se tienen. Eso tú lo trasladas también aquí a Puebla y vamos a pagar 2,500 millones, 2,500 millones de deuda, que fue lo que declaró la ex secretaria de Finanzas ante su comparecencia en la Cámara de Diputados local, que es mucho mayor al presupuesto que se le destinó a medio ambiente en el estado de Puebla. Esas son las prioridades para ellos. Muy bien, Gerardo, gracias por los comentarios. Me hiciste recordar en aquella exposición con Eric Toussaint, donde la organizaste para esa presentación de su libro denominado El Banco Mundial sobre la deuda, con Eric Toussaint, este escritor belga.
donde una de las principales propuestas es la cancelación de la deuda pública. Precisamente sabemos lo que implica el costo por el pago del servicio de la deuda. Ya nos referías a algunos valiosos datos. Referías a la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, donde hay que decirlo, también nos pronunciamos en contra de este daño al erario público de Banco Hacendo de 600 millones de pesos, la especulación financiera, donde ya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde el año 2019 había alertado sobre el índice de capitalización bursátil y aún así decidieron seguir con esa pues mal llamada inversión. Gerardo, hemos visto en recientes días sobre las afectaciones que ha tenido en Brasil el río en el Amazonas, según algunos portales como Telesur, niveles no vistos desde que se tenga claramente registros. Ya nos referías concretamente en Puebla sobre el lago de Valsequillo, los metales pesados y las afectaciones, pérdidas humanas, pérdida de biodiversidad, y no hay bioética hasta ahora en la toma de decisiones públicas con ese enfoque de preservación, conservación, restauración de la biodiversidad y de la biosfera. Hace unas semanas asistíamos al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, iniciativa para celebrar el tercer Congreso sobre el agua, y abiertamente hubo manifestaciones expresas en torno, ya referías a la cuenca de Libres Oriental y la instalación de esta empresa Granjas Carroll, una empresa eminentemente con capital extranjero y que sin duda desplaza a productores locales para ese desarrollo endógeno. Gerardo, con esa visión de desarrollo endógeno, ¿qué nos podrías comentar en torno a las potencialidades de nuestro territorio y qué podríamos hacer para no permanecer pasivos, estar activos en esa esfera, Gerardo? Mira, yo ahí me voy a referir a una encuesta tendrá unos 2, 3 años, que me llamó mucho la atención, que además se hizo a través de un programa de la UNAM con un compañero que es abogado, pero metido también a la cuestión de las ciencias sociales. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, hay cerca de 77% de las personas están preocupadas por lo que pasa en la cuestión ambiental. Hasta ahí parecería muy bien. ¿Qué sucede más abajo? Más abajo, cuando ya preguntan si han tomado alguna acción o han hecho alguna actividad para la defensa del medio ambiente, ya sea en su comunidad, en la ciudad, en su colonia, si han ido a alguna marcha, una manifestación o hecho un escrito, ahí es deprimente. No llega ni al 3% de las personas que se han organizado y han protestado para la defensa del medio ambiente, lo que te da una idea de la situación que hay con la sociedad. Creo que mucha gente dice que le falta información, posiblemente sí, y aquí habría que ver el papel que juegan los medios de comunicación en términos de estar siempre promoviendo el consumo irrestricto de cualquier cosa. Y hay que también verlo en la temporalidad, es decir, esta problemática hay que verla en el tiempo.
lo que fue la primera y la segunda revolución industrial en Inglaterra, y el uso de un energético fósil como fue el carbón. Luego, lo que sucede a partir de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción del Plan Marshall en Europa, pero particularmente de los años 70. Si uno hace un corte histórico, vemos cómo a partir de 1970 a la fecha se ha ido deteriorando el planeta Tierra a pasos agigantados, a pasos realmente agigantados. ¿Cuántos años son? 50. 50 que están negando más de 350,000 años de que aparecimos como especie. Y entonces eso te da una idea de que bien, sí, falta mucha información, falta verlo a varias escalas, falta ver la problemática en tiempos históricos muy determinados, pero particularmente hay que ver qué papel han jugado los llamados a partir de finales de los 80, los llamados tratados de libre comercio. Y si uno ve los tratados de libre comercio y el deterioro ambiental en países como México, están íntimamente ligados. En el caso de Puebla, llegaron antes del Tratado de Libre Comercio la Volkswagen, que ha hecho un uso irracional del agua y nadie le pone, nadie, ni el gobierno federal, mucho menos el del estado, le pone un alto. Lo mismo sucedió con Ojalata y Lámina, que ha secado manantiales en Xochitl. Nadie le ha puesto un alto. Nada más para que tengan una idea, para producir una tonelada de hierro se requieren 300,000 litros de agua. Hay que verlo en perspectiva. Cuando se instaló 1964 a la fecha, y no hay una contraprestación a la comunidad, es decir, el poder devolverle este bien, que es un bien común, el agua como un bien común, como un bien natural, que tiene un carácter de seguridad nacional y estratégico. No les han devuelto nada a las comunidades. Pero si uno ya lo ve en términos de la operatividad del Tratado de Libre Comercio, cómo ha aumentado el índice de producción y exportación de carros. Entonces, cuando se está exportando un carro poblano, no solamente lleva fuerza de trabajo, lleva también un bien común que es el agua, que es un bien no renovable. ¿Quién va a reponer esa agua? Y son millones de litros de agua. Lo mismo sucede que en el caso de Granjas Carroll es muy paradójico. Granjas Carroll salió de Estados Unidos porque contaminó un río. Por eso salió de Estados Unidos. Y la tierra fértil que encontraron y el apapacho político que encontraron en dos priistas, uno llamado Fidel Herrera Beltrán y el otro Melquiades Morales Flores del PRI, lo encontraron justo en donde hay agua, en Perote. Pero también han sido apapachados por los Yunes Márquez, que ahora están ya en Morena. Bueno, ha sido una devastación ambiental impresionante. En el 2004, el papá de ese muy mal gobernante que hoy gobierna Veracruz, Cuitláhuac García, hizo todo un recorrido. No solamente hizo el recorrido, logró documentar toda la contaminación. Estamos hablando del 2004, hace 20 años. La presentó en el Congreso y posteriormente se cayó. Es decir, no se cayó al suelo.
dicen que lo compraron y desapareció el expediente. Entonces, llevan 20 años de una contaminación impresionante, no solamente por la gripe porcina que ahí inició, sino la contaminación a los mantos freáticos. Si se realmente hubiera voluntad política de los gobiernos federal o estatal, ya hubieran ellos utilizado el capítulo de delitos ambientales del Código Penal Federal. Lo mismo sucede para el río Atoyac, para la cuenca del río Necaxa y la presa de Necaxa, y en fin, para diversos delitos ambientales. Mi pregunta es, ¿ustedes conocen algún empresario en la cárcel acusado de delitos ambientales? Y el otro problema que tienen las instituciones ambientales, que no es de ahora, ya se ha denunciado desde antes, es la corrupción. Y el otro problema que tienen las instituciones ambientales es la desarticulación. ¿A qué me refiero? Que no ven la problemática integral. Por acá tienes a Conagua, por acá tienes a áreas naturales protegidas, por acá tienes a cambio climático, por acá tienes a CONAPOR, y no hay un proyecto integral. Entonces hay que hacer un proyecto integral y eso te lleva a una reingeniería que debería de hacerse al interior de Semarnat y empezar a quitar a la gente que entró por amiguismo en el sexenio pasado, que no tenían la más mínima idea de la defensa del medio ambiente. Creo que esta es una tarea que ahora tiene enfrente la doctora Bárcena. Volviendo a tu pregunta, pues está ahí la encuesta, que es muy clara, no más de 3% de las personas realmente se atreve a hacer alguna acción real, concreta, más allá de quejarse, para la defensa del medio ambiente. Son o somos todavía islotes a nivel estatal, a nivel regional y a nivel nacional. Islotes de gente que está en la defensa del medio ambiente. La gente no pasa más allá de quejarse. Y particularmente vuelvo al caso del agua, cuando no tienen agua. Y entonces recurren a cuestiones integrales y la maldicen y demás. Pero no se han puesto a leer el contrato de concesiones integrales. Cuando tú les dices, bueno, hay que luchar por la revocación de la concesión, hay que luchar por la limpieza del Suapap, limpiar a Suapap. Por ejemplo, Suapap tiene una deuda impresionante que viene desde Mario Marín. La gente le dice si sabe sobre lo que está pasando en el acuífero de Puebla y no le interesa. A ella le interesa abrir la llave y que salga agua. Y no es así de fácil. No es solamente una cuestión de tubo o tubería. Y está el caso de Acuescoma, que ya se le secó el manantial. Hay que recordar que en 1994, Manuel Bartlett implementó ese proyecto para traer agua a la ciudad. ¿Y a quién ha beneficiado realmente el agua que ha traído tanto de Nealtica, de San Nicolás de los Ranchos, como de Acuescoma? Que ahí tiene que ver también lo otro, los desarrollos, lo que llamamos nosotros procesos de urbanización salvaje. Los desarrollos inmobiliarios tienen mucho que ver en esta crisis hídrica. Y a nivel federal, que es muy contradictorio, digo contradictorio porque tenemos un gobierno que se dice progresista,
pero sigue teniendo dos leyes que legitiman el despojo del agua. La primera es precisamente la Ley de Aguas Nacionales de Salinas de Gortari, que está vigente desde 1994 a la fecha. Y la otra es la ley minera, que en el artículo 15 y 19, que tiene que ver con esto, particularmente en el 19, en la ley minera, el laboreo del agua, lo que ellos le llaman el laboreo del agua, pues es que se hagan de todo el agua que requieran para la explotación minera. Y hay pueblos en Zacatecas, Durango y Sonora que ya no tienen agua, que ya se las chupó la minería. Y hasta que no se ven esos problemas bien concretos que los empieza a tener a la puerta de tu casa, es cuando la gente quiere responder. Y por eso te digo que sí, si bien hace falta mucha información, también hay poca participación ciudadana. Ahora, ¿quiénes te han hecho los mejores estudios sobre la cuestión de la devastación ambiental en Puebla? No ha sido desafortunadamente la gente de la UAP, se la han hecho la gente de la UNAM. El estudio que le hizo una química a los compañeros de Juan Cebolillas, por ejemplo, fue de la Metropolitana, no fue de la UAP. Y entonces habría que preguntarse nuevamente qué están haciendo en este ámbito los investigadores y académicos de la UAP como universidad pública. Y si lo quieres seguir, bueno, hasta donde yo sé, no se ha implementado un seminario, llámale como quieras, sobre derecho ambiental en la escuela de derecho. Pues es un panorama ahí muy difícil. Y ahora, ¿qué pretexto va a poner Morena para no reformar la ley de aguas nacionales cuando tiene una amplia mayoría y lo podría hacer con la mano en la cintura? Igual una nueva ley minera. La pueden hacer en cualquier momento. ¿Qué nos están jugando el dedo en la boca? Ahora, ¿qué te dicen? El proyecto hídrico. Sí, pero el proyecto hídrico lo tienes que aterrizar en una ley de agua, en una ley general de agua, que contemple que ya no se sobreexploten las cuencas. El 80% de los ríos en México están en mayor o menor medida contaminados. Los manglares están siendo destruidos. Los océanos están sumamente contaminados. Entonces, esto son de las cuestiones realmente urgentes, o que yo veo como urgentes, y que la gente no lo aterriza. Termino con algo, no sé si lo notaron ustedes. Ahora que tomó opción Chedraui, no hizo una sola referencia, al caso de la problemática del agua en la ciudad de Puebla. Mucho menos una crítica a concesiones integrales o al SUAPAT. ¿Quién preside el SUAPAT? Para que nos quede claro, de acuerdo también a la ley, el gobernador en turno. Entonces no pueden decir que no saben lo que sucede en SUAPAT. No, el presidente del SUAPAT, hay que recordarlo, es el gobernador en turno. Y están claramente implicados. Y bueno, ¿por qué el SUAPAT tiene esa deuda cuando sabemos que en los sistemas operadores de agua hay una gran corrupción y que ha sido la caja chica para muchas orales? Hasta ahí la dejaría. Gracias, Gerardo. Disculpen la interrupción. Tuve un problema con mi dispositivo de origen. Sin duda, sin embargo, estamos transmitiendo en redes sociales.
de manera íntegra la gran exposición de Gerardo. Gracias, Gerardo. Tengo en mis manos una iniciativa ciudadana de ley del agua para el estado de Puebla, que me entregó un académico. En caso, Gerardo, de que ya sea de tu conocimiento, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Claro, ya lo es. ¿Qué opinas, Gerardo? Se llama ley espejo, de la que se hizo de la iniciativa de ley ciudadana de agua para todos, agua para la vida. Acá se hizo una ley espejo y inclusive se entregó al Congreso. Evidentemente no ha habido respuesta del Congreso, mucho menos del gobernador y demás. Y bueno, hay que seguir, seguir derrumbando ese muro de la indiferencia político que hay en Puebla. Eso me referiría. Ahora, que esto me parece importante, en Calpulalpan de Méndez, en donde los comuneros han optado por cuidar su bosque como en Cherán, cuando hay una participación colectiva, se ha visto que hay excelentes resultados ahí. ¿A qué me refiero? La participación comunitaria en la defensa de un bien. Llámese el agua, porque han restituido ríos, llámese también bosques, etcétera. Tiene que haber participación comunitaria. En el caso de una pregunta que hacen acá sobre la devastación en Acapulco, es que ya estamos viviendo el cambio climático, los efectos del cambio climático. Y el cambio climático, la perspectiva que hay es que cada año van a ser peores. Mayor días de sequía o meses de sequía con fuertes huracanes e inundaciones. Y eso tiene que ver, no lo vas a parar dándole enseres a la gente, reponiéndole sus casas, no lo vas a parar así. Tienes que parar la maquinaria capitalista, es decir, ya no quemar energías fósiles y comprometer, vincular, que fuera un compromiso vinculatorio con Estados Unidos, que es el mayor productor de energía. China también, evidentemente China, Estados Unidos, Rusia, la India, etcétera. En México, si se quiere ver por otra vía, en todo es, los mayores consumidores de energía en México es realmente mínimo, pero sí está afectando. Por ejemplo, algo que me parece crucial que debe de haber en estos primeros 3 años de Claudia es cambiar o dar de baja todas las termoeléctricas. Entonces, no es solo Acapulco, es Guerrero, va a ser Michoacán, va a ser Quintana Roo, va a ser Yucatán, va a ser Campeche, va a ser Veracruz, la costa, las costas. ¿Por qué? Porque hay un grado de acidez ya en los océanos y cada día va a ser peor mientras no paremos la maquinaria. ¿Cómo le expresamos? Inclusive nosotros participamos de esa maquinaria. Al consumir televisores de plasma, al consumir celulares, al consumir tabletas o consumir computadoras. También nosotros estamos contribuyendo de una forma u otra a este problema socioambiental, que cada día se va a agravar más. Sí. Se están derritiendo los glaciares, para verlo en su conjunto, lo que está pasando en la Amazonía brasileña, pero también en Paraguay, con los ríos que están secando. Entonces hay que verlo más en su conjunto y no solamente verlo en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Es importante. Y lo otro, en el caso de Puebla, yo no escuché tampoco
a Chedraui el que se vaya a impulsar el transporte público de calidad, el transporte público no contaminado, contaminante y que sea barato. ¿A quién se está beneficiando con eso? A las automotrices, obviamente a Pemex, energía fósil, y se está simplemente dándole vuelta o dándole más cuerda al sistema de apropiación de capital por estas grandes empresas. Gracias, Gerardo, por los comentarios. Analistas como nuestro amigo Alfredo Jalife, Gerardo, habla de que la agenda verde ya se pospuso de 20 a 30 años, ya en Europa vuelven al carbón, es una realidad, como es el nombre del presente conversatorio entre la realidad y las buenas intenciones. Y ya hacía referencia a la esfera local, efectivamente, el nuevo presidente municipal destacó que durante los próximos 5 años nuevamente regresará este Congreso Smart City. Parecería que se busca resucitar o regenerar, hablando de un movimiento de regeneración nacional, resucitar o regenerar una serie de congresos, instrumentos, actividades y políticas eminentemente con un enfoque gerencial, neogerencial, entendida la administración pública desde ese enfoque, como hay autores que defienden estas premisas y estos axiomas, el New Public Management, la nueva gerencia pública, hay autores de la Biblioteca Básica de Administración Pública que defienden con plena certeza estos principios gerenciales, insisto, adaptados y adoptados en la administración pública, contraviniendo a todas luces principios de interés general, derechos humanos y la propia visibilización de participación comunitaria y doblegando, marginando al, al pueblo y supeditándolo a intereses eminentemente extranjeros. Ya nos hacías mención de que no ha habido castigo a empresarios y me permito referir la contaminación también de nuestro país en los ríos Bacanuchi y Bacanuchi, Sonora, sí, donde se hubo afectaciones, contaminación por el sulfato de cobre hace ya algunos años y bueno, responsable Bayeres y no hubo una grave... Responsable es Germán Larrea Mota Velasco, que es el dueño desde el 2014 y es el segundo hombre más rico de México. Y si tú ves a los hombres más ricos de México, son mineros. Carlos Slim y Prisco, Germán Larrea, y así puedes ir viendo y tienen empresas o en la minería o ahora en el capitalismo verde con las energías eólicas, solares, etcétera, ¿no? Ya le entraron al capitalismo verde. Perdón, Ernesto, que te arrebaté la palabra, pero es interesante lo que acabas de decir. Este es un regalo a Antonio Gali Payat por parte de Chedraui, no hay que decirlo así. Él era el gerente de Smart City, etcétera. Y dicen soluciones basadas en la tecnología y demás. Bueno, habría que verlo también en contraposición del derecho a la ciudad, todo lo que implica el derecho a la ciudad frente a esta nueva forma o esta forma gerencial de llevar a cabo los ayuntamientos, que me parecería sería parte de otro conversatorio, inclusive yo diría de un foro, ¿sí? Para verlo más en forma mucho más profunda y amplia. Disculpe. No, gracias, gracias Gerardo por la precisión. Efectivamente, Germán Larrea Mota Velasco, quien ha incumplido incluso, Gerardo, salvo que me corrijas,
se había comprometido, derivado de la contaminación, a la construcción de un hospital, si estoy en lo correcto, y que incluso no lo hizo en su totalidad, es así, ¿verdad? Sí, así es. No, aquí en nuestro país y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y luego con Peña Nieto y antes, inició en realidad con Cedillo. Se llama derecho de contaminar. Las empresas tienen derecho a contaminar, algo que hasta la fecha sucede. Entonces, esto lo da también, y hay una tercera ley que implementó Salinas, que es la de inversión extranjera, que te amarra, justamente te amarra al TLC y luego te amarra al TEMEC. Y tienen derecho prácticamente por la vía de los hechos a contaminar nuestros ríos, la tierra y el medio ambiente. En ningún momento yo he visto que, por ejemplo, la Semarnat clausure definitivamente Granjas Carros. No hay esta voluntad. Y entonces le pasa la pelota, ahí sí, a los gobiernos de los estados. Pero cuando intimidaron a los compañeros fueron funcionarios de la Secretaría de Gobernación Federal, no solo los locales. Y bueno, creo que estamos en una muy, muy grave encrucijada. Yo espero que de la COP 16, ahora que se va a llevar a cabo en Colombia, y me parece en lo personal que el presidente latinoamericano que realmente ha puesto el dedo en la llaga sobre la cuestión socioambiental o las políticas ambientales es Gustavo Petro, surjan acuerdos realmente válidos a nivel mundial para empezar a revertir estas graves problemáticas. Y lo otro que lo quiero ligar con lo que me mencionabas hace rato, de la participación ciudadana. Si uno lee el artículo tercero constitucional y luego la Ley General de Educación, ahí te habla también de que a los niños hay que inculcarles el amor a la naturaleza y hay que acercarlos, en fin. Hasta ahora yo no conozco que haya al interior de la SEP, ya sea en preescolar o en los distintos niveles escolares, un equipo de maestros que estén trabajando sobre las problemáticas ambientales con los niños o con los adolescentes. No lo hay. Cuando es una función también de educación pública. Por eso en el trabajo que mencionas hablo de la transversalidad de la política ecológica, con salud, con alimentación, con economía. ¿Y qué ha sucedido? Que la política ambiental hasta la fecha ha estado supeditada, plenamente supeditada a la política económica y a la política de los tratados de libre comercio. México tiene 14 tratados de libre comercio firmados. Gracias, Gerardo, por los comentarios. Para ejercitar precisamente la participación, agradeceré puedan manifestar su voluntad, los asistentes virtuales, su deseo de participar. Disculpen, ya mencionaba yo que tuve problemas en mi dispositivo de origen, por lo que no me fue posible leer sus mensajes. Había 3 mensajes. Por favor, a los autores de esos mensajes, si desean participar de viva voz, suplico lo puedan manifestar levantando la mano. Sí alcanzo a visualizar un último mensaje que envió nuestra amiga Leticia Olano, la maestra Leticia Olano. Comenta que su tío tiene una granja de producción orgánica en Tepatlaxco. Justo están en resistencia contra Granjas Carroll. Cada año tiene que enfrentar hasta 2 incendios provocados y nadie hace nada.
¿Alguna participación por parte de los asistentes virtuales, ya sea mediante mano física o virtual? Muy bien, ingeniero Ricardo, le suplico su intervención breve, ya sea pregunta o comentario, para enriquecer y generar, motivar la participación activa. Adelante, ingeniero, ya le escuchamos. Bueno, pues felicidades Gerardo por tu muy amplia exposición, ¿no? Son demasiados factores los que inciden en el cambio climático y no creo que nuestro país esté respondiendo satisfactoriamente a los compromisos que hayamos adquirido, yo no sé, desde el protocolo de Kioto y lo que pasó por Glasgow y tantas reuniones que ha habido, ahora la que tú mencionas, y creo que va a haber una muy importante, según uno de mis amigos allá por noviembre en Kazajstán o por ahí la GO 26, 28, ¿no? Tú mencionas Colombia, pero creo que va a estar La de en Colombia es de territorio. la biodiversidad, Ricardo. La de Ah, Colombia es de biodiversidad. biodiversidad, correcto. Pues mira, en conclusión, necesitamos mucha organización y mucha determinación y mucha coordinación de todas las autoridades, ¿verdad? Federales, estatales y municipales y de la propia sociedad civil, ¿sí? Tú sabes demasiado, qué bueno, yo te felicito. Yo creo que debemos de convocar, si se pudiera, una mesa, ¿verdad?, de diálogo muy amplio, en el caso de Puebla, en que estuviera incluido obviamente el nuevo presidente municipal, por lo que toca al municipio, y ya cuando llegue Armenta, porque ya va de salida a Céspedes, pues Armenta como responsable del Estado, y que fijemos bien las prioridades y los recursos. Como tú decías, 60,000 millones no son suficientes. Bueno, y tú mencionabas 200,000 millones. No, me parece muy bien. Yo he dicho que el presupuesto de México, ¿verdad? Que este año se va a ejercer o se está ejerciendo de 9 billones, es insuficiente. El presupuesto del 2025, por lo que hemos oído, pues quizá llegue a 10 billones. También es insuficiente, ¿sí? Tanto para la educación, ¿sí? Como para la salud, como para este asunto medioambiental. Ya no se diga para el Poder Judicial. Creo que el presupuesto es totalmente insuficiente porque no tenemos suficientes jueces, los ministerios públicos están muy abandonados, la policía ministerial, etcétera, etcétera. Para todos se necesitan recursos, ¿no? Entonces ya empezamos mal, ¿no? Necesitamos un presupuesto, a mi manera de ver, por lo menos de 12 billones y para eso necesitamos una reforma fiscal. O sea, trasladar recursos de las grandes empresas y de los grandes empresarios a la sociedad en términos generales. Y para eso obviamente se necesita voluntad política y se necesita cierta valentía también política para hacerlo, pero no lo han hecho. Entonces, en pocas palabras, andamos cojos en el país en prácticamente todo. En asuntos, por ejemplo, de salud, estamos invirtiendo el 2,8%. Las normas internacionales son el 6% del PIB, ¿verdad? Para poner un ejemplo, y Dinamarca, tan sonada en este sexenio, está invirtiendo el 8%. ¿Sí? En educación estamos invirtiendo abajo del 4% del PIB y necesitamos invertir el 8%. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo creo que el país no tiene los recursos para hacerle frente en profundidad a las necesidades que tenemos todos. Ahora bien, de los empresarios tienes razón, ¿verdad? No hay empresarios en las cárceles por delitos ambientales y eso está mal, ¿verdad? No se aplica con rigor la ley. Granjas Carol, pues obviamente vino de Estados Unidos a contaminar todo lo que mencionas de la minería. En descarga de Germán Larrea, debo de decir que sí se fundó o sí financió un fideicomiso ahí con lo de Sonora, ¿verdad? De 2,000 millones de pesos, que sencillamente no fue suficiente y bueno, pues yo creo que le sacó al parche, como se dice, y ya no quiso seguirle invirtiendo más dinero y bueno, el gobierno tampoco le exigió, ¿verdad? Y los pueblos ahí pues siguen en condiciones terribles. Ahora, Muy lo bien, que tú has ingeniero. dicho
No, sigo adelante, ¿ya? Ustedes se han despachado con la cuchara grande. Y yo digo, de los 30,000 muertos que tú hablas, pues son muertos. Bueno, eso francamente es algo, creo que bastante trágico, ¿no? Que el ambiente, por lo deteriorado que está, haya causado 30,000 muertes, bueno, está muy bien, hay que documentarlas. Si tú lo dices, ha de ser real. Pero, pues francamente, esa es una broma ya para la población muy pesada, ¿no? Claro que los pulmones se arriesgan y todo, pero no es lo mismo tener una enfermedad que llegar a la muerte. Son dos cosas muy diferentes. En fin, hay mucha tela de dónde cortar, Gerardo. Qué bueno que dominas los temas. No me quedó muy claro lo de las termoeléctricas, que dices que hay que eliminarlas. No sé si por el gas que usan o algunos otros causantes de daños ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mira, hasta que no nos pongamos de acuerdo bien en cómo hacer las cosas a nivel estatal, en este caso, y a nivel federal, ni se diga, ¿no? Entonces, pues este país se va a ir a la deriva y nunca sabremos bien qué estamos haciendo, o más bien la realidad nos va a abrumar como siempre, nos va a derrotar y las situaciones que debemos de corregir quedarán siempre pues prácticamente en el limbo y iremos caminando pues tarde o temprano hacia un abismo que nadie quiere llegar, ¿verdad? Muy Así bien. que orden, coordinación y decisión. Y bueno, pues para eso estamos aquí todos y te felicito. Veo que casi nadie ha asistido a tu conferencia. Eso también me parece muy mal porque el tema es demasiado relevante. Pero bueno, pues sigue haciendo todo el ruido que puedas, Gerardo, que es en beneficio de la patria grande y de la patria chica. Te felicito nuevamente. Gracias, ingeniero. No es solo ruido, es actuar y acción, por eso estamos aquí. Le informo que estamos 13 personas y en Facebook están otras 30 personas. Ingeniero, para su conocimiento, somos 43 personas. Gerardo, ¿algún comentario de lo anteriormente expuesto, por favor? Sí, brevemente, si a alguien le interesa ver los 30,000 muertos, se pueden meter a la audiencia que hubo sobre el eh, Tribunal Latinoamericano del Agua en Jalisco y la denuncia que hizo con datos oficiales el Fray Julián Garcés, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, o bien lo en concreto fue el compañero Octavio. Él fue el que hizo la denuncia, están sustentados en cuestiones médicas y no es como que nos agarró un catarrito, no, se llama cáncer linfoblástico. Y dos, para también documentar esto, está la recomendación de 2017, la recomendación 10/2017 de la CNDH. Ahí pueden ver todo lo que se encontró y las muertes y las causas de muerte de la población que vive en la ribera de la Toyac. Entonces no hay que banalizar las cosas. A mí me tocó conocer a las madres de dos niñas, tres niñas que murieron de cáncer y las niñas no pasaban de 13 años. Y fue una muerte dolorosa de años y no hay con qué pagar. En el caso de Germán Larrea es un tranza, es un vividor. Hay que recordar que la mina se la dio Carlos Salinas de Gortari y el fideicomiso de 2,000 millones, lo que se logró demostrar que gastó no pasaban de 800 millones. Y vuelvo a repetir, los hombres más ricos de México, Slim con Prisco, Larrea con Grupo México, en donde hay una huelga, también hay que recordarlo, en sus mineras de hace 16 años, tanto en Cananea, en Tasco Guerrero y en Zacatecas. Y el otro es Bayeres,
el, el hombre del hierro. Entonces, yo creo que hay que meterse a fondo. Y finalmente de lo que menciona o ha dicho Ricardo, sí hay, nosotros estamos porque primero haya un aumento presupuestal a medio ambiente en, por lo menos en el doble de presupuesto, que haya una reingeniería institucional, que ya no hay el pretexto para reformar las leyes ambientales que son de 1996, ojo, la gran mayoría, 94, 96, y que la política ecológica esté en una de la segunda o tercera prioridad nacional. ¿De dónde puede salir el dinero? Nosotros lo hemos propuesto. Bueno, tú asististe a esta conferencia cuando vino Eric. La suspensión del pago de intereses de la deuda pública para que se audite. La cancelación del FOBAPROA. 2, 3, que se cancele definitivamente ya el FOBAPROA, que ya la dije, y una reforma fiscal que grave a la gente más rica de este país, que grave las ganancias. Pero más aún, ya que nos queremos, o algunos se quieren sentir europeos, que haya un impuesto a los más ricos, un impuesto ecológico a los más ricos. ¿Por qué hago esta propuesta? Para que lo tengan más claro. A nivel mundial voy a empezar, el 1% más rico del mundo produce el 60% de la contaminación mundial. El 1%. Pero si quieren nos vamos a México. En el reporte mundial sobre la desigualdad 2022 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, menciona que el 1% de la población mexicana con ingresos más altos contamina 80% más. Así o más claro. Lo dice una organización de Naciones Unidas. Pues hay que empezar ya a grabar el alto consumo. ¿Como cuáles? Se ha dicho, esto lo están ya viendo en Francia. En Francia están viendo dos cosas. La primera es grabar a los viajeros frecuentes. Que haya un impuesto a los viajeros frecuentes, obviamente por la gran contaminación que causa la aviación, pero también para los cruceros. Y dos, hace 2 años en Francia se tipificó ya el delito de ecocidio, que no está en el Código Penal nuestro y que valdría la pena incorporarlo al Código Penal nuestro. Y quitar a los jueces, porque si uno ve las resoluciones de algunos jueces a favor de algunas empresas, han puesto por encima de los derechos humanos el derecho al comercio, el derecho a la empresa y el derecho a la propiedad privada. Ahí también tenemos un grave problema y esto lo pueden rastrear, buscar, googlear, como ustedes quieran. Solo el 14% de los jueces de nuestro país conoce de la materia ambiental. Y hay que recordar que la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, se comprometió que una de sus primeras acciones iba a ser la creación de una sala ambiental. Hasta la fecha va a salir y no se ha creado dicha sala ambiental. Entonces hay varios frentes por los que se le puede entrar. Y el otro, con esto termino, hay que renegociar los tratados de libre comercio, particularmente dos rubros. Lo que tiene que ver con
los acuerdos de inversión. Ya hablé de la ley de inversión extranjera. Hay que revisar por qué esto ha afectado las economías de países como el nuestro, porque se les abre bajo el término de la certeza jurídica el derecho a contaminar, y dos, el panel de resolución de conflictos. Si se van a venir a instalar en México, tienen que respetar las leyes mexicanas. Y el panel de resolución de conflictos Estado-empresas se hace fuera de la jurisdicción de México. Y ahí hay países ya como Honduras y otros países. En el caso de los países europeos ya están abandonando prácticamente esta parte. Francia ya salió, se salió, Italia se han estado saliendo. Bueno, y entonces los países del sur global, que somos el patio trasero del gran gobierno corporativo que tenemos, ¿o qué pasa? Gracias, Gerardo, por ampliar nuestro conocimiento. Al menos yo soy ignorante, ya no lo soy, en este tema ya transité de la ignorancia al conocimiento para no ser esclavo de lo que otros dicen, esclavo de lo que otros piensan y esclavo de lo que otros hacen. Yo desconocía que Norma Piña se había comprometido a crear esta sala ambiental, ya es de mi conocimiento y del conocimiento de los presentes. Yo creo que en consecuencia debemos transitar a una acción social y colectiva para exigirle que cumpla ese compromiso. Gerardo, ya encaminándonos hacia el final de esta enriquecedora conversación, pregunto si existe alguna otra intervención por parte de los participantes virtuales y puedan hacerlo de viva voz y no solamente en mensaje. Me permito hacer del conocimiento de los integrantes del colectivo y los asistentes que la diputada que preside la Comisión de Medio Ambiente en nuestro recién estrenado Congreso del Estado de Puebla es Beatriz Manrique Guevara, la guanajuatense Beatriz Manrique Guevara, que durante su paso por la Secretaría de Medio Ambiente, un servidor tocó la puerta para reunirnos con ella y no hubo frutos para reunirnos con ella y presentarle una serie de propuestas de manera cordial, procurando el oficio político, pero no hubo una respuesta favorable. Ahora está en el Congreso del Estado de Puebla y creo yo que es doble el esfuerzo y la exigencia o triple que habremos de emprender para que cumpla lo que le exige el estar al frente de esta Comisión de Medio Ambiente. Concluyo haciendo también mención, ya se hablaba de la participación ciudadana y que en Puebla no tenemos la ley de participación ciudadana, ya es ampliamente referido y multiabordado en nuestros espacios o canales de difusión. Al no tener en Puebla la ley de participación ciudadana, no podemos ejercer a plenitud la revocación de mandato, plebiscito, referéndum, silla ciudadana, que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diciembre de 2019, las legislaturas de los estados debieron actuar en consecuencia. Puebla no tiene su ley de participación ciudadana. Ya en noviembre del año 2022, hace casi 2 años, se hizo entrega del anteproyecto de ley al diputado que presidía esa comisión. Ahora hay otra diputada, ya no se reeligió con un margen muy menor en la jornada electoral. No logró reelegirse el diputado que ya referí. Ahora es la diputada Katia Sánchez Rodríguez. Habría que establecer un canal de comunicación con ella y también en ese esa exigencia colectiva. Gerardo, me remito al Honorable Congreso del Estado porque al menos un servidor te conoció allí, aunque ya Ricardo Villa, don Ricardo, ya te conocía desde hace 30, 40 años por tu lucha social,
pero te conocimos como parte integrante de la Asamblea Social del Agua, Gerardo, que es una pregunta de mi parte, al no existir una intervención, un deseo de participar por parte de los asistentes virtuales. Gerardo, ¿qué ha pasado con la Asamblea Social del Agua? ¿Sigue vigente? ¿Opera? Por favor. Mira, con los compañeros de la Asamblea Social del Agua yo tengo muy buena relación. Tengo entendido que siguen trabajando y que recientemente, bueno, hace 8 días estuvieron precisamente en el norte del país, en Nayarit, en un encuentro nacional del agua para echar a andar las contralorías sociales del agua. Entonces, bueno, hay que esperar a que ellos mencionen algo, pero tengo entendido que ellos siguen. Yo me he acercado más a la cuestión de mi tierra, a otros conflictos que para mí revisten especial atención, lo de Granjas Carros, que he estado metido con ellos, con compañeros ahora la lucha contra las empresas chinas ahí en Tlacotepec, en lo que es también el Valle de Tehuacán, por el expolio de agua, en contra de los, no solamente de Granjas Carros, sino también de estas granjas procesadoras de alimentos para pollo. Hace 8 días estuvimos ahí en Tehuacán en el marco del Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Y bueno, como dice la frase, pues caminando nos vamos a encontrar, las piedras así se encuentran y se encuentra uno solo. Y si no hay más, yo les dejaría nada más como una reflexión, que lo pensemos, lo reflexionemos, de unas palabras, es un fragmento de una carta que un jefe indígena le escribió a el presidente de los Estados Unidos, a Pierce, en 1845, y fue del jefe de la tribu Noaset. Él mencionó en su carta que solo cuando el último árbol esté cortado, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. Y recientemente también una persona acaba de morir, uno de los críticos norteamericanos que a mí me parece más importante de los últimos 50 años en Norteamérica, y él escribió algo muy cierto. Frederick Jameson, que insisto, acaba de morir hace un mes y medio, él decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y hay que tenerlo claro, quien nos está llevando al fin del mundo es el sistema capitalista. Esto es lo que está sucediendo, y si no lo tenemos claro, pues creo que simplemente haremos luchitas por acá y por allá, pero van a ser luchas prácticamente intrascendentes. Y te agradezco mucho, Ernesto, por esta oportunidad, y bueno, darle las gracias a los compañeros que también estuvieron conectados. Muchas gracias. No, al contrario, Gerardo, gracias a ti ya concluimos, a no haber otra participación. Me permito referir sobre la obra que tengo en mis manos, autoría de Eckhart Bock, el investigador emérito del INAH ya durante 50 años, titulada la obra acerca del concepto de diversidad y patrimonio biocultural de los pueblos originarios y comunidad equiparable, construyendo territorios de vida con autonomía y libre determinación. Yo lo conocí hace unos 2 años. Extenso el tema, muy extenso, que es esa extensión exige ser abordada con esa complejidad y en conversatorios subsecuentes, pero el autor hace, Gerardo y amables invitados, amigos, hace mención sobre la importancia de considerar el daño que se ha generado en
el protocolo de Nagoya, tomar en cuenta el convenio sobre la diversidad biológica, el cambio que se genera, Gerardo, con el intercambio de la afectación de las semillas nativas, en la generación en la alteración del germoplasma y afecta a la adaptación de los climas. Es un tema muy extenso, muy amplio, pero recomiendo esta obra, la lectura, eh, donde emite una serie de propuestas muy relevantes. Yo en breve me permitiré sintetizarlas y plasmarlas en un documento o a un comunicado a la opinión pública, pero que estimule la acción social y colectiva. Nos hemos quedado ya con propuestas, ya lo de la sala ambiental, la propuesta de la ministra Norma Piña, que también presentamos nosotros un escrito hace unos meses con un ruego de reasunción de competencia, y donde, Gerardo, concluyo con este asunto, agradeciendo tu tiempo y el de los invitados. Este rogatorio tiene por objeto el que atraigan el asunto particular de Puebla, de la Ley de Participación Ciudadana, que fue desechado por el juez federal segundo de distrito en materia de amparo civil, de trabajo y de juicios federales, José Luis Evaristo Villegas. Desechó nuestro amparo argumentando que no acreditamos debidamente nuestra calidad de ciudadanos habitantes en el estado de Puebla. Y en Oaxaca, hace unos años, obligó a la legislatura de Oaxaca, del estado de Oaxaca, a legislar en materia de consulta previa, libre e informada sobre comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, tuvimos una audiencia con el ministro presidente de la primera sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sabemos su trayectoria del ministro, pero nos guste o no, es quien preside la primera sala, nos escuchó, y bueno, todavía no ha sido enlistado nuestro asunto. Confiamos en que eventualmente la Suprema Corte atraiga nuestro caso y bueno, uniremos nuestra exigencia para esta sala ambiental que ya hiciste de nuestro conocimiento, Gerardo. No, pues muy bien. Y yo creo que falta mucho. Yo creo que hay que trabajar tanto en lo jurídico, pero particularmente en lo social. Y ya hay que irse apropiando, sin pedirle permiso a ningún nivel del gobierno, de los bienes comunes. Gestionar nosotros, desde abajo, el pueblo, los bienes comunes. Y como se hace en las comunidades indígenas, exhibir tanto al funcionario como a empresarios que han sido en gran parte tolerados, que han contaminado y que están poniendo en riesgo nuestra vida. Y finalmente, no se queden solo con la lectura de Ehart Bock, sino también con la lectura de los textos de su mujer, una mujer bellísima, Luisa Paré, que tiene muchísima literatura y que vale mucho la pena leer a Luisa Paré. Ella es investigadora de la UV, de la Veracruzana. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Y si bien tengo un espíritu pesimista, dentro de ello soy optimista de que se puede lograr hacer las cosas, y nos lo han demostrado los compañeros de Oaxaca, los compañeros de Cherán, los compañeros de comunidades indígenas de Michoacán, los rarámuri de Chihuahua. Entonces sí hay también salidas y alternativas. ¿Qué falta? Informarse, organizarse y movilizarse. Gracias, Ernesto. Gracias, Gerardo, por tu tiempo. Me permito leer un mensaje que acaba de llegar al chat. Agradecería nos pudiera manifestar su nombre. Comenta que no es del estado de Puebla, es del estado de Oaxaca, y que el tema no es local, como lo mencionamos, ya es nacional y del mundo. Nosotros en nuestra comunidad estamos bien en el proceso del activismo ambiental. Comenta, se llama Alejandra Dávila Carrera, de la Sierra Mazateca. Alejandra Dávila Carrera, a quien enviamos un saludo.
Gracias por acompañarnos. Y gracias, Gerardo, por el último dato de la esposa de Eckhart Bock, Luisa Paré, de la Universidad Veracruzana. Seguramente la conoce la doctora Xochitl Patricia Campos López, que nos acompaña, está presente en este conversatorio, académica de la UAP de Ciencia Política. Ya registré su nombre también para buscar bibliografía y en consecuencia leerla. Perdón, nada más por lo de la compañera mazateca. Justamente hay que ver, nuevamente repito, la experiencia que han tenido en la Sierra Zapoteca de Oaxaca en la defensa de su agua y sus bosques. Es impresionante y son un gran ejemplo a nivel nacional. Muy bien, gracias por la precisión. Gracias a todos por su tiempo. Comenta finalmente Alejandra Dávila que están muy preocupados por el tema que se trató allá en Oaxaca. Muchos compañeros de Puebla los están apoyando con el asunto, también de Tlaxcala. Gracias, Alejandra Dávila. Un saludo. Esperamos mantener un contacto permanente y seguir motivando la participación para apropiarnos de nuestro futuro y, en consecuencia, ser congruentes, coherentes y consistentes con este compromiso asumido por Naciones Unidas, en el compromiso de la responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, suscrito ya en el 98, y que este año también se cumplen 50 años de la Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados, 50 años que, si uno lee el texto, es un bello poema, una gran carta para sensibilizar, pero que si de haberse llevado a cabo hace 50 años, otra realidad estaríamos viviendo. No se trata de fomentar la queja ni el pesimismo, pero creo que vale la pena rescatar y celebrar conversatorios permanentes como parte de un ejercicio de educación permanente en torno a la Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados. Gerardo, finalmente concluyo, perdón. Y bueno, parece que no nos queremos ir, pero bueno, estar muy pendientes. Esto se va a dar hacia el 15 de noviembre, de cómo viene el programa presupuesto 2025 y cuánto se va a dedicar a medio ambiente. Y hay que saber leer el presupuesto federal, estatal o municipal, no como política económica, sino desde la perspectiva de la economía política. Me explico. ¿A quién le dan más y a quién le van a dar menos? Así sea en transferencias o dádivas. Y está claro el ejemplo. El año pasado, la banca mexicana, 8 bancos, ganaron 273,000 millones de pesos y nada más hasta ahorita ya llevaban de ganancias 200,000 millones de pesos. Entonces, unos son los que ganan y otros somos los que perdemos. Gracias, Gerardo, por los datos. Concluyo con otra recomendación del libro que tengo en mis manos, La privatización bancaria en México, autoría del académico Francisco Ibarra Palafox. Una investigación muy robusta que nos da cuenta de todo el proceso antimexicano para privatizar los 18 bancos mexicanos y todo este desastre financiero cometido para nuestro país, la conformación del Comité de Desincorporación Bancaria, la reunión en Ixtapa entre el equipo de Salinas con exbanqueros, cazabolsistas, periodistas, cómo se utilizó la visita de Juan Pablo II como cortina de humo para acelerar las modificaciones a la ley reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y la nueva ley de instituciones de crédito. Lo recomiendo ampliamente. Gracias, Gerardo, por tu tiempo. Ya, con esa me despido porque andas de provocador. Que no se nos olvide una cosa que sigue vigente, porque luego dicen, ¿por qué ganan tanto los bancos? Porque los bancos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 98
autorizó el anatocismo. Y una juez que estaba ahí, que votó a favor, se llama Olga Sánchez Cordero. ¿Qué es el anatocismo? El cobro de intereses sobre intereses. Eso ya se le olvidó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello le abrieron las puertas a los bancos para el cobro de intereses pasivos e intereses activos. En cristiano, no es lo mismo de intereses que te dan cuando tú metes tu dinero al banco que lo que te cobran cuando prestas. En ninguna parte del mundo, mucho menos en Europa, es tan ancha esta franja. Gracias, Gerardo. Hay que reunirnos de manera más continua para seguir fomentando esta participación. Te agradecemos ampliamente, Gerardo. Esperamos verte pronto y gracias a todos los invitados. A Mari Carmen Castillo, que nos preguntaba sobre el libro. En breve lo voy a hacer llegar por vía texto y ya la sesión tan pronto quede lista, la divulgamos también y la difundimos para fomentar esta participación y esta conciencia colectiva. Gracias, Gerardo. Que tengan buen fin de semana, que descansen.